Estas escenas se volvieron a repetir hoy en el centro de Buenos Aires, multitudes que fueron al Ministerio de Acción Social a reclamar, bueno, por los planes sociales. Estamos hablando de los movimientos sociales en la Argentina, un fenómeno que ha tenido una enorme importancia en los últimos años y que muy posiblemente Mabel lo seguirá teniendo en el futuro y en un próximo gobierno que probablemente será de distinto signo. Sí, lo que es una característica interesante es que de no haber existido la organización que proveyeron a los sectores populares justamente los movimientos, no existir estos movimientos sociales, la situación sería todavía muchísimo más crítica, ¿no? La situación social tiene en la existencia de los movimientos una contención, una trama de contención muy grande. Entonces, hoy cuando vemos en la calle los movimientos, la gente se fastidia. Y bueno, aquellos creyentes en la teoría del derrame, Emilio Pérsico, el dirigente del movimiento Evita, dice que lo que ha habido es un derrame inducido, la inducción de estar justamente presionando en la calle y pidiendo asistencia porque en la situación de las barriadas, bueno, y en estos últimos meses es terrible. Bueno, vamos a dedicar el programa de esta noche a tratar de entender qué son los movimientos sociales, cuál es su origen, qué se proponen, quiénes son sus líderes, cómo están organizados, por qué tienen distintos nombres. Y para eso está con nosotros hoy un especialista, un politólogo y doctor en ciencias sociales que los ha estudiado, Francisco Longa, autor de un libro sobre uno de ellos, el movimiento Evita, historia del movimiento Evita, la organización social que entró al Estado sin abandonar la calle. Bueno, es uno de ellos, el movimiento Evita, y vamos a ver, bueno, de qué se trata, ¿no? Francisco, gracias por estar esta noche con nosotros. Y contanos un poquito cuándo empiezan, cuándo comienzan, cuándo empezamos a escuchar los movimientos sociales y irrumpen en la escena política argentina. Bueno, gracias Pablo, Mabel. Muchas gracias por invitarme y un saludo para toda la audiencia. En realidad, movimientos sociales así como organizaciones sociales del mundo piquetero en Argentina las empezamos a conocer como esas imágenes que dejaban los derrumbes de la Argentina del neoliberalismo, ¿verdad? ¿No? En 2001 estás hablando. Sí, incluso antes. Algunos años antes, cuando la política de privatizaciones llevadas adelante por los gobiernos de Menem dejaban un tendal de desocupados y desocupadas, y lo que empezábamos a ver era una economía que no podía darle lugar en el empleo formal, en el empleo en blanco, en el empleo tradicional, a enormes capas y bolsones de trabajadores y de trabajadoras. Y esto tiene una presencia nacional. No olvidemos que los primeros piquetes se desarrollaron en provincias como Neuquén, en Salta. Pero estas organizaciones fueron cambiando, se fueron transformando, fueron creciendo. Emilio Pérsico, el líder del movimiento Evita, siempre dice que en el 2002 ellos peleaban por planes sociales y trabajo, ¿no? Y que luego, con el desarrollo político y el crecimiento, fueron incorporando otras demandas
más sofisticadas, demandas más complejas. Esto representa muy bien al mundo de las organizaciones sociales nacional populares, pero hay otras de vertiente de izquierda, marxistas, trotskistas, maoístas. Digamos, en la Argentina hay una playa de organizaciones sociales que durante los últimos años han estado haciendo un trabajo muy profundo en las barriadas y en los territorios, y como decía un poco Mabel al principio, estoy convencido de que sin el trabajo de las organizaciones sociales durante todos estos años, la situación económica actual sería muchísimo peor. O sea, a ver, estamos hablando en principio de movimientos de gente que está desocupada y obviamente la desocupación o el trabajo informal ha crecido en la Argentina, ha crecido la pobreza en los últimos 4 años, 4 millones de nuevos pobres, de modo que si la gente que tiene trabajo, o formal o más o menos, está en su sindicato, podríamos decir, los desocupados están en los movimientos sociales como forma de organizarse y reclamar por asistencia, planes, ayuda estatal. Ese es el cuadro. Aquí hay algo que debe quedar claro, ¿no? Cuando en su momento estas organizaciones se llamaban a sí mismos desocupados, era porque todavía estaba esta rémora de una sociedad estructurada en torno al trabajo formal, ¿no? La sociedad que conocimos en la Argentina durante la mayor parte del siglo XX, una sociedad donde el trabajo era la estructura, no solamente que explicaba el ingreso económico, sino que explicaba la vida social, el mundo social, ¿no? Los sindicatos, la vida sindical que tenía mucho que ver con eso, ¿no? Exactamente. Hasta la dictadura primero y el menemismo Exactamente, después. el club que dependía del sindicato. Yo me crié en el Club Teléfonos, que era el sindicato de los telefónicos, y ahí hacíamos comunidad, hacíamos vida, ¿no? Ahora todo ese mundo se ha transformado en Argentina y en el mundo, ¿no? El mundo del trabajo sufre grandes transformaciones. Entonces, actualmente lo que ocurre es que estos sectores, digamos, uno no debería pensar que son desocupados en el sentido de que no tienen trabajo. No, son trabajadores y trabajadoras que se han encontrado su forma de trabajar, que han resuelto la desocupación inventándose su propio trabajo, dice Emilio Pérsico. Y aquí hay un concepto que es clave y que está desarrollado por los propios movimientos. Los académicos a veces llegamos un poco tarde a miramos el fenómeno. Claro, miramos el fenómeno, pero los que hacen la historia, ¿no? Los movimientos, las organizaciones, yo creo que hay un cambio muy importante y muy sustantivo cuando ellos empiezan a hablar de el mundo de la economía popular, ¿no? Como diciendo, a ver, hay otra economía. Hay una economía que no es la economía en blanco. Hay trabajadores que no son los que cobran un salario todos los meses, que no tienen la paritaria tradicional, que no tienen obra social. Que no tienen horario de trabajo que no tienen un horario muy fijo. Muchos de esos trabajan en cooperativas, otros hacen changas, otros son, changarines, otros trabajan en situaciones ultra precarizadas. Todo eso es lo que llamamos hoy el mundo de la economía popular, y las organizaciones sociales son, digamos, las aglutinadoras, las que organizan ese mundo. Y eso es muy importante porque ya es bastante desolador tener que buscarte tu propio trabajo. Es como una intemperie laboral la del changarín que se quedó sin trabajo y sale a buscar a ver qué puede hacer. Por lo menos las organizaciones le dan un marco de contención a su trabajo, pero también de contención en tanto comunidad, ¿no? En tanto agruparte en tu barrio, reconocerte con otros y con otras que están en tu misma situación, y sobre todo desactivar. Había una idea en el neoliberalismo, en los años del neoliberalismo, y esto Mabel lo sabe muy bien, de una subjetividad culpógena, ¿no? Esta idea de si vos no tenés trabajo es por tu culpa, porque vos no estás totalmente capacitado, porque te faltó... Algo hiciste mal, no tenés inglés, no sabes computación, ¿no? El neoliberalismo se encargó de transferir la responsabilidad de la desocupación a las mentes de los individuos. Y las organizaciones sociales permiten a los individuos reconocerse con otros y con otras, ¿no? Y mirarse a los ojos y empezar a decir, che, si a vos también te pasa, y al vecino también le pasa, y a la vecina también le pasa. Tal vez no es una cuestión de falencias individuales, sino que nosotros estamos expresando el descarte de una sociedad y un mercado que no nos contiene. Hay otro fenómeno, ¿no?, que me gustaría traer, que la cuestión del autoempleo, muchas de las características que estaba recién escribiendo Francisco,
acerca de ese trabajo precario, inventarse su propio empleo, también es muy corriente en sectores medios. Claro, ahora es la nueva, el emprendedor, ¿no? Es el emprendedor. Solamente que tienen nombres en inglés, se llaman entrepreneurs, freelancers, por ejemplo. Pero hágalo usted mismo, hacia el patrón de sí mismo. Exactamente, son formas de trabajo que han tenido que ser inventadas porque los han echado de las empresas donde trabajaban y tuvieron que salir al mercado. La diferencia es que no se organizan colectivamente como los movimientos populares para reclamar, por ejemplo, planes, subsidios que podrían ser perfectamente también para esos sectores, ¿no? Es decir, los movimientos, bueno, sí, claro, de hecho... Bueno, todo, la uberización, lo que significa la plataforma, trabajo de plataforma. Ah, no, yo soy un asociado de una plataforma. Claro, entonces no tengo nadie tiene ninguna responsabilidad sobre vos. Entonces vos sos un trabajador que hace el trabajo clásico de un trabajador, pero sin ninguna de las ventajas de ser un asalariado. Yo creo que, como vos bien lo decís, Pablo, esto responde a un momento del mundo del trabajo en absoluta transformación. Argentina no está al margen de los procesos mundiales de transformación de las regulaciones laborales. Esto se ve en muchos otros países, este auge del freelancer, del trabajador por su cuenta, que en muchos casos lleva a niveles extremos de precariedad, de incertidumbre, ¿no? Tenemos un ministro que dijo, tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre. Sí. Ahora, me parece que el mundo de la economía popular representa ese momento del mundo de trabajo, pero con una marcada composición de clase. Digamos, tal vez un emprendedor, un diseñador que puede trabajar por su cuenta, tiene un capital cultural o ha tenido un acceso educativo que le permite desarrollar algunas habilidades de la informática. Hoy en día, una persona que programa en su casa, tal vez los programadores están dentro del segmento mejor pago del país. Es decir, podés trabajar por tu cuenta y podés ganar mucho dinero, pero lo que caracteriza a los sectores agrupados en las organizaciones es además que la mayoría viven en la pobreza, que no han tenido acceso a una educación de calidad. Entonces, salud de calidad. Salud. Entonces, a la precariedad, al aislamiento y al tener que rebuscártela solo, también se juega la necesidad de reproducir la vida diariamente, que es un desafío para las personas más pobres. Antes de pasar lo vamos a ver en el bloque siguiente, la cuestión del mapa de los movimientos sociales, quiénes son sus dirigentes, me gustaría dejarle una pregunta a Francisco. ¿Cómo, en términos históricos, tengo la curiosidad, en qué se diferencian? Muchas son cooperativas, ¿no? Porque nos hemos olvidado también de fenómenos como las fábricas recuperadas, también que fueron otro fenómeno de la crisis. ¿Cómo se comparan? En la Argentina hubo un movimiento cooperativo, cooperativas de trabajo y vivienda, históricamente muy importante, y de mutuales también. ¿Cómo se comparan estos movimientos sociales con aquellas cooperativas y mutuales? Pero lo vemos en el bloque que sigue. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. En Zurich, te ayudamos a asegurar las pequeñas y grandes cosas de la vida. Dow Semillas evolucionó y ahora es Brevant. Somos esa respuesta rápida y simple. Somos el distribuidor, nuestro equipo técnico y vos. Brevant, somos nosotros. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrada a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Latam y vos, juntos, más lejos. Un banco diferente. Banco Hipotecario. De la tierra al cielo, de la ricota a la leche y de la leche al yogur, al queso, al dulce de leche y a muchísimo más. La Serenísima, 90 años, la calidad de siempre.
En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy hablando sobre los movimientos sociales, tratando de entender qué son, qué se proponen, cómo están organizados, quiénes son sus líderes, con Francisco Longa, experto en el tema y autor de un libro de reciente aparición, que es La historia del movimiento Evita. Francisco, la pregunta que había quedado en el bloque anterior era ¿cómo se comparan estos movimientos, que muchos de los cuales trabajan en forma cooperativa, haciendo viviendas y teniendo emprendimientos artesanales, con el viejo movimiento cooperativo de la Argentina que viene de comienzo del siglo XX, del socialismo, de Juan B. Justo, del hogar obrero, del movimiento mutualista? ¿Qué paralelos, si es que alguno, existen? Mira, me gustaría respondértelo, Pablo, en dos planos. En el plano concreto y material existen un montón de puentes. A ver, muchas de las organizaciones sociales como el Movimiento Evita, pero también hay otras, el Frente Darío Santillán, la CCC, Barrios de Pie, trabajan en rubros cooperativos, en construcción de vivienda, tienen cooperativas textiles, tienen cooperativas de panadería, de herrería, bloqueras, ladrilleras comunitarias. Es decir, hay un montón de trabajo que se da de forma cooperativa que recupera esa tradición histórica del cooperativismo, del asociativismo. Entonces, hay muchas similitudes. Pero también me gustaría contestártelo desde este lado. Yo creo que, y esto lo trabajo en el libro, una de las cosas que explica el éxito de una organización social, es decir, que una organización social se mantiene en el tiempo, que sea grande, que crezca, que incorpore militancia, que pueda sobrevivir a los diferentes cambios políticos, tiene que ver con poder construir una historicidad entre sus reivindicaciones del momento y las largas luchas del movimiento obrero, del feminismo, de lo que fuere, digamos, ¿no? Y eso, cuando ustedes lean el libro, y le cuento sobre todo a la audiencia, yo digo que el movimiento Evita desarrolla una identidad plebeya, ¿no? Y todo el tiempo está fomentando entre sus filas la idea de somos los últimos de la fila, los desarrapados, ¿no? Emilio Pérsico dice algo así como el militante del movimiento Evita tiene que amar las cicatrices de los últimos de la fila. Y eso lo hacen conectando con una historia de luchas. Entonces todo el tiempo en sus formaciones, en sus documentos, en la forma de entrenar a su militancia, está el pasado cooperativista, está las montoneras federales, los socialistas y los anarquistas de principios del siglo XX. Es decir, estas organizaciones construyen un etos político muy complejo y que retoma muchos de esos filones históricos de luchas sociales, obreras, de nuestro país y de América Latina también. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Cuántas personas están involucradas en los movimientos sociales? Bueno, es difícil de calcular, pero hay indicadores para pensarlo, ¿no? Por supuesto que sus miembros y sus dirigentes pueden dar números, en la prensa salen otros. Pero a ver, si nosotros pensamos una movilización como las de las últimas semanas, tal vez las de hoy, pero en las últimas semanas cuando un grupo muy importante de organizaciones se movilizó al Congreso en reclamo de la aprobación de la emergencia alimentaria, bueno, en esas movilizaciones, digamos, puede haber entre 300.000, 350.000 personas. Y tenemos que pensar que esa es una representatividad ajustada al área metropolitana, digamos. Esta es una realidad que también se replica en las provincias más alejadas del centro porteño. Entonces, es probable que estemos hablando de 400.000, 500.000 personas que están organizadas en diferentes organizaciones sociales que, como vos decías, las hay variopintas, de distintas tendencias, algunas más de izquierda, algunas más peronistas, pero el movimiento Evita es sin duda tal vez de las más importantes del país y una de las pocas
que tiene ya casi 15 años de existencia y no ha tenido una gran ruptura, ¿no? Se mantienen muy cohesionados. Sí, y ahora justamente en el tema de las movilizaciones hay una prensa, sobre todo en sectores medios, muy alejados de la vida cotidiana del mundo de la pobreza, del mundo de donde la gente de los últimos de la fila padecen más que nunca, tienen una subestimación de la existencia de movilizaciones y plantean, en su imaginario es una serie de personas sin ninguna conciencia o manipulada por algunos dirigentes. ¿Cómo es la realidad de esto? Sí, esto es importante, Mabel, porque yo creo que si nosotros no hacemos el esfuerzo por conocer a las organizaciones sociales, vamos a seguir repitiendo prejuicios. Y esto, yo en mi trabajo traté de no tener una mirada ni celebratoria de los movimientos, ni de festejar a los movimientos, ni necesariamente impugnadora o crítica. Traté de elaborar un trabajo equilibrado, un trabajo objetivo, que pudiera dar cuenta de qué es lo que verdaderamente pasa para salir un poco de todo este ruido de prejuicios y de lugares comunes. Y la verdad es que cuando uno hace parte de un movimiento social, participar de movilizaciones es como una parte natural del movimiento, ¿no? Es como, bueno, vos sabés que cada tanto hay alguna movilización, porque las personas saben muy bien que la mayoría de las conquistas que han obtenido, si el movimiento pudo gestionar un subsidio, por ejemplo, para armar un equipo audiovisual para hacer cine con los pibes y las pibas en un barrio, fue a través de la movilización. Entonces, hay una conciencia muy importante de las personas que participan en esas movilizaciones de que están ahí por algo, ¿no? Esto es importante porque si no seguimos repitiendo esta idea de que la gente va manipulada, la gente no sabe lo que hace. Por supuesto que en una movilización de 400.000 personas, y si vos agarrás 2 personas al azar y le pones el micrófono intempestivamente con el impacto que genera una cámara para alguien que no está acostumbrado a las luces de la televisión, puede ser que esa persona no organice sus ideas de la mejor manera. Hay algunos dirigentes nacionales que tampoco las organizan. Justamente eso es lo que a mí me gustaría marcar, es decir, esto ¿existen en las movilizaciones de las organizaciones sociales que le pongan el micrófono a una persona y que no sepa explicar muy bien por qué está ahí? Sí. Ahora, en otros sectores sociales tampoco. Pero yo he visto movilizaciones de apoyo, por ejemplo, el actual gobierno nacional, donde le ponían el micrófono a los manifestantes en la Plaza de Mayo para explicar por qué estaban ahí, y los argumentos que se escuchaban eran delirantes por ser respetuosos, digamos, y parecía gente instruida, que había tenido acceso a la educación, con un perfil, un fenotipo de clase media, y decían que estaban ahí por cuestiones ligadas a los rusos, y digamos que decía, esta persona o no está bien o no sabe por qué está ahí. Entonces me parece que el prejuicio de sectores medios hacia los planeros, ¿no? El tema de los planeros. El tema que en la Argentina no existe el subsidio de desempleo como existe en la mayor parte de los países capitalistas avanzados. Los momentos de crisis se amortiguan con sustanciales subsidios al desempleo. La gente que no tiene trabajo cobra, y hay muchos desocupados crónicos que lo siguen cobrando durante años. Eso en la Argentina no existe. Existen los planes para desocupados, ¿no? Y que nos queda un minuto. Sí, es importante marcar esto. Se fue rápido, pero hay investigadores, investigadoras como Javier Aullero, colegas muy renombrados, que han hecho un esfuerzo muy grande por sustentar esto que vos decís en datos, ¿sí? Porque de vuelta, yo no quiero quedar como una opinión contra otra opinión. Acá hay datos, hay investigadores, investigadoras que hemos trabajado mucho tiempo para demostrar cómo, por ejemplo, ninguna familia puede vivir de planes. En el mejor de los casos, son familias que viven con planes, porque, entre otros, Javier Aullero ha demostrado que los planes representan, como mucho, el 30% de un ingreso mensual de una familia. Entonces, incluso si cobra plan, te aseguro que está haciendo muchos otros trabajos a la vez para poder llenar la canasta y llevar la comida a la mesa. No fuimos, qué lástima. Bueno, pero excelente. Bueno, nos quedamos con esto. La gente que vive con planes, no se vive de planes. Exactamente. Esto fue Asuntos Públicos. Vaya si lo ves, el de los movimientos sociales. Así que hasta el jueves que viene.